Vamos a dar la palabra a la doctora Ana Wacklin. Yo creo que ya no requiere presentación porque yo creo que es la cuarta charla de ella hoy, la tercera. Entonces, arrancamos. Listo, Ana. Bueno, buenas noches a todos. Espero primero de todo que disfruten de la cena y muchísimas gracias a GSK por darme la oportunidad de invitarme a presentar los datos del Ruby que sé que han tenido la aprobación recientemente. Bueno, estos son mis disclosures. Lo que sabemos del cáncer de endometrio es muy importante, que es el único tumor ginecológico cuya incidencia está aumentando en los últimos años. También sabemos que hasta hace poco la clasificación del cáncer de endometrio era dual, es tipo 1, tipo 2, bajo grado, alto grado, expresión de receptores hormonales, no expresión de receptores hormonales, pero esto poco a poco ha ido cambiándose por la clasificación molecular. Y lo más importante, los tumores que se diagnostican en estadios iniciales tienen un excelente pronóstico, pero los tumores que diagnosticamos en estadios avanzados, este pronóstico es bastante más pobre. ¿Cuál ha sido, sin ninguna duda, lo que decimos en inglés the tipping point o el punto de inflexión en el tratamiento del cáncer de ovario? Ha sido la clasificación molecular. El TCGA lo que hace es clasificar el cáncer de endometrio en 4 grupos moleculares muy bien definidos, el poly o ultramutado, el MSI high o hypermutated, copy number low o copy number high. Lo que pasa es que esta clasificación es muy compleja porque exige una secuenciación global, lo cual es también muy caro en la práctica clínica. Y lo que se hizo es hacer una clasificación que no es exacta, pero es análoga, que es la clasificación de PROMIS, que se utiliza la inmunohistoquímica para determinar el mismatch repair deficiency y el P53 abnormal y sigue siendo la secuenciación con poli. Aparte de estos grupos moleculares, ¿qué sabemos? Que estos grupos moleculares tienen una implicación pronóstica y aparte predictiva de respuesta. Como veis en las gráficas, las pacientes cuyos tumores son poli tienen un excelente pronóstico, las P53 abnormal un pronóstico muy pobre y entre medio se nos quedan las que son mismatch repair deficiency o las que se dicen con un perfil molecular no especificado, el NSMP. Pero también sabemos cuando miramos el PORTEC3 que las pacientes responden de forma diferente al tratamiento y las pacientes, otra vez que tienen un polemutado, son las que tienen mejor pronóstico y las del P53 anormal el peor. Pero esto fue tan importante que lo que nos llevó fue en las guías que tenemos de cáncer de endometrio a ya introducir esta clasificación molecular para guiar el tratamiento. Esto lo hicimos en las guías de ESMO en el año 22 y en la NCCN. Pero recientemente se han publicado las guías de ESGO, ESTRO, SP del año 2023, donde de alguna forma se vuelve a introducir esta clasificación molecular, pero con algunos cambios. Tenemos el poli. Una vez que se excluye que la paciente es, perdón que diga la paciente, todos entendéis que es el tumor de la paciente, es poli, se pasa a ver el estatus de mismatch repair. Si la paciente tiene una deficiencia es mismatch repair deficiency y si no hay deficiencia es NSMP. Dentro de la NSMP tenemos que clasificar las que tienen un P53 wild type o un P53 anormal. Si es P53 anormal es otro grupo. Entonces, si nos quedamos con las NSMP, una de las grandes incorporaciones de la clasificación molecular del 2023 es que también se dividen acorde al estatus de receptores estrógenos, porque lo que hemos visto es que las pacientes que tienen receptores estrogénicos negativos tienen todavía un peor pronóstico. Con todo ello, se han hecho diferentes grupos de clasificación basándose tanto en la parte histológica y anatómica como en la clasificación molecular. Esto es muy complejo para que yo vaya ahora grupo por grupo porque además os moriríais del aburrimiento. Pero sí es importante que tengáis en cuenta que la FIGO 2023 no solo incluye la clasificación molecular, sino que se ha hecho de tal forma que para aquellos países o instituciones que no tengan acceso a la clasificación molecular también puedan tener estos diferentes grupos de riesgo. Lo más importante es de la clasificación molecular de forma muy breve.
Las pacientes que se identifican que tienen un POLE mutado se consideran pacientes que tienen un excelente pronóstico y no necesitan tratamiento adyuvante cuando hablamos de estadios 1 y 2. Cuando hablamos de estadios 3 y 4, que el porcentaje es ínfimo, no hay datos y es una cosa que se ha de discutir mucho con la paciente, si teniendo un POLE y un estadio 3 y 4 debería recibir algún tipo de tratamiento. Y la otra cosa que está clarísima es que todas las pacientes que tengan una anomalía en P53, que sean P53 abnormal, tienen que recibir el tratamiento más agresivo que tenemos, que hasta ahora es quimio-radioterapia atendiendo al PORTEC3 o solo 6 ciclos de quimioterapia atendiendo al GOG 258. Digamos que estos son los dos extremos que tenemos que tener en cuenta y nos cambia el abordaje de cualquier paciente, porque hay pacientes que en estadios 1 y 2, si no sabemos que tenemos el POLE, o bien reciben braquiterapia o bien reciben radioterapia, y si no sabemos que son P53, pues a lo mejor no le damos quimioterapia. Pero todo lo demás es seguir paso a paso y mirándolo. De forma global, este es el algoritmo que tenemos para tratamiento adyuvante. Las clasificamos en bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo intermedio y alto riesgo. Entonces, acorde a cada uno de estos grupos, pues el tratamiento que reciben es diferente. Va desde nada hasta quimio-radioterapia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Hemos ido a la adyuvancia y ahora nos vamos a las pacientes que han progresado al tratamiento con platino. Esto es lo primero que tenemos, las pacientes que reciben platino y progresan. Entonces, lo que hacemos es clasificarlas acorde al estatus de mismatch repair. Mismatch repair deficiency o no mismatch repair deficiency. Y lo que se ve claro en la diapositiva es que las pacientes que tienen una deficiencia en DMMAR tienen que recibir tratamiento con inmunoterapia, con un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A, es decir, muy recomendable. O sea, casi no hacerlo es como decir que es casi mala praxis. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque hicimos varios estudios y este es un análisis muy bonito publicado desde el punto de vista translacional, que se ve que hasta el 30% de las pacientes con cáncer de endometrio, los tumores son DMMAR o MSI high, y lo que sabemos es que este grupo de pacientes lo que hace es que tiene una gran infiltración por células T y además tiene una alta expresión de PD-1 y PD-L1, con lo cual lo hace ideal para poder hacer el tratamiento con inmunoterapia. Entonces, los datos preliminares, los veis aquí, están muy resumidos. En el estudio Keynote 158 con Pembro era un 50% de respuesta, en el estudio Garnet con dostarlimab un 45% de respuesta. Todo esto lo que hizo es que la inmunoterapia se convierta en el tratamiento estándar a la caída o al fracaso al tratamiento con platino. ¿Qué ocurría en las pacientes con PMMAR, que es el 75% o el 70% de la población? Que la inmunoterapia por sí sola, el porcentaje de respuestas que daba era muy pobre. Sin embargo, la combinación de pembrolizumab daba un 30% de respuesta y esto llevó a la aprobación de pembrolizumab en las pacientes PMMAR. Entonces, con todos estos datos, parece lógico pensar hacia dónde nos movemos. Y entonces, cuando mirábamos los datos que teníamos del carbotaxol en primera línea, con el estudio GOG 209, realmente los datos eran muy pobres porque la supervivencia media era aproximadamente de 3 meses, esos son 2 años y medio, y la supervivencia libre de progresión 1 año, con lo cual lo lógico era decir, ¿cómo podemos aumentar esta eficacia del carbotaxol? La siguiente fue pues, pensar unir la inmunoterapia a la quimioterapia y a los inhibidores del PAR. Esta era la idea, y pensar, si yo uno la inmunoterapia a la quimioterapia en primera línea, ¿lo podré convertir en un tratamiento de primera línea? Para responder esta pregunta se hicieron estos 4 estudios randomizados fase 3, el estudio RUBY, que será el que nos ocupe hoy, el estudio 018 con pembrolizumab, el estudio DUO-E que incorporaba el olaparib, es el primer estudio que incorpora un inhibidor del PAR, y el estudio con atezolizumab. El único que no se ha presentado a registro es el atezolizumab y los otros 3 sí que se han presentado a registro. El estudio RUBY que vamos a presentar hoy
tiene la aprobación por la EMA y por la FDA para tanto DMMAR como PMMAR. Aquí sabemos que está más restrictivo y ahora lo revisaremos todo. Entonces, ¿en qué consiste el estudio RUBY? Cosas muy importantes. El estudio RUBY lo que incluye son pacientes con estadios 3 y 4 recién diagnosticados y que tuvieran enfermedad medible. Sin embargo, las pacientes que tuvieran un estadio 3C2, es decir, afectación paraórtica, que tuvieran un estadio 4 o que tuvieran histologías agresivas como células claras o carcinosarcoma, no tenían por qué tener enfermedad medible y eran elegibles para el estudio. Y el otro grupo de pacientes eran las pacientes que tuvieran una enfermedad recurrente, habían recibido tratamiento con platino o tratamiento con radioterapia adyuvante y luego recurrían. ¿Se podían volver a retratar con platino? Sí, si hubieran pasado más de 6 meses desde que acabaron el platino. Con todo ello, las pacientes se randomizaban a carbotaxol o carbotaxol más dostarlimab por 6 ciclos, seguido de dostarlimab. La gente dice por 3 años. No es por 3 años, es up to 3 years. El máximo son 3 años, pero tú como investigador podías decidir cuál era la duración óptima, pero lo máximo tenían que ser 3 años. Los factores de estratificación era el estatus de Mishmar-Ripper, que si la paciente había recibido previamente radioterapia, y el estatus de la enfermedad, es decir, recurrente o recién diagnosticados. Primary endpoint del estudio, supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Entonces, para entender los estudios, uno tiene que mirarse cuál es la hipótesis estadística que se ha hecho. Si no, empiezas a confundir los grupos con los subgrupos y entonces lo mezcla todos y el valor de los resultados se difuma de una forma muy importante. En el RUBY había un análisis estadístico que es, se analiza PFS en el DMMAR y si el DMMAR es positivo, se pasa a intent to treat. Y si la PFS era positiva en el intent to treat, entonces overall survival en intent to treat. Esto es el análisis global. Luego, análisis exploratorios preespecificado, supervivencia libre de progresión en Mishmar-Ripper Proficiency y overall survival en DMMAR y en PMMAR. Pero el análisis principal es overall survival en toda la población. ¿Qué pacientes fueron los que se incluyeron? Como veis, un 20% de DMMAR, lo que es la población general, 20% aproximadamente. Luego, estadios 3, muy poquitos, un 19%, estadios 4, un 34%, y recurrentes un 47%, que esta realmente es la población donde vosotros vais a estar un poco limitados para poder prescribir el dostarlimab. En relación a la enfermedad medible, he dicho anteriormente que había un grupo de pacientes que se podían incluir si estaban recién diagnosticadas sin enfermedad medible, era aproximadamente un 12% de las pacientes. ¿Habían recibido previamente algunas carbotaxol? Sí, un 15% de ellas y como veis un 20% eran carcinomas serosos. Con todo ello llegamos al primary endpoint del estudio, claramente positivo. Hazard ratio de 0,28, o sea, la adición de dostarlimab al carbotaxol disminuye el riesgo de recurrencia en un 72%. Lo veis claramente cómo se separan las curvas a los 2 años. Las pacientes que reciben dostarlimab están el 62% libre de progresión comparados con el 15%. O sea que es casi la curva que vimos cuando se presentaron los datos del solo 1 de olaparib en pacientes BRCA mutadas. Cuando vamos a intent to treat, que era el siguiente paso, el estudio nuevamente positivo con un hazard ratio de 0,64. ¿Qué pasa con la PFS en las pacientes recurrentes? Pero antes de ver esto voy a hacer esto. ¿Por qué la agencia regulatoria colombiana, no sé su nombre, perdón, decide, ¿cómo? INPIMA, vale. Decide que aprueba solamente en recurrente. Mirar el forest plot. Cuando ven el forest plot, ven recurrente, hazard ratio 0,22, estadios 3, 0,92, estadios 4, 0,26.
Entonces dice, bueno, pues nada, donde tiene más beneficio es en recurrente, pues allí vamos. Y entonces tenemos estas curvas, realmente las curvas son espectaculares, ¿vale? Pero es una población muy reducida y no deja de ser un subgrupo. Por lo que le he dicho anteriormente, en toda la población se beneficia, en la población DMMAR más, pero en toda, en recurrentes y recién diagnosticados. Entonces pasamos a la supervivencia global en intent to treat, claramente positivo. Este es el primer estudio que demuestra una mejora en la supervivencia libre de progresión en primera línea en cáncer de endometrio. Como veis claramente, hazard ratio de 0,69, reducción del riesgo de muerte en un 31%. Y si leéis las medias, 44,6 para el dostarlimab comparado con 28,2 para el grupo placebo. Acordaos que he dicho al principio que el carbotaxol en el estudio 209 daba 30 meses de supervivencia libre de progresión. Quiere decir esto, que la rama experimental no está ni overperforming ni underperforming, es lo que se esperaba, 30 meses de supervivencia global, con lo cual existe realmente un incremento en la supervivencia con la adición de dostarlimab. Cuando vamos al subgrupo en DMMAR, el beneficio lógicamente es mayor porque es una población que responde mejor al tratamiento con inmunoterapia con un hazard ratio de 0,32. Y volvemos otra vez al análisis de subgrupo. ¿Y qué pasa? Pues aquí lo que se ve que en los estadios 4 en el forest plot cruza el 1, con lo cual os lo han quitado. Y se queda exclusivamente donde tiene mayor beneficio, que es en el recurrente, que era aproximadamente el 45% de la población. Entonces, si vemos las gráficas, aquí claramente existe un beneficio de la adición del dostarlimab, que como veis es casi es una curva flat, es como casi la del poli que os he enseñado al principio. Hay muy poquitos eventos, es decir, que ahora ya empezamos a pensar, conforme vayamos teniendo más seguimiento, que las pacientes con DMMAR que se tratan con dostarlimab desde la primera línea ya podríamos empezar a hablar de curación, porque realmente en un momento determinado ya no hay eventos. Las pacientes que no han progresado en el primer y el segundo año ya realmente no se ve o no parece que vayan a progresar de su enfermedad. Bueno, dicho esto, también lo que se hizo fue un análisis histológico a ver si las histologías respondían igual y como veis, todas las pacientes, independientemente del tipo de tumor de cáncer de endometrio, endometrioide, que es el más frecuente, carcinosarcoma o carcinoma seroso, responden al tratamiento con dostarlimab, beneficiándose más de ello en combinación con carbotaxol. Esto se presentó en el año 23, que claro, todo el mundo decía, vale, tenemos DMMAR, tenemos misma Repair Proficiency, pero ¿qué pasa con las pacientes P53 mutada o con las pacientes P53 wild type? Lo que quiero decir es una cosa. Os he presentado el análisis estadístico al principio, ¿vale? Que el análisis acorde al estatus de misma Repair Proficiency era un análisis de subgrupos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos vamos a este análisis es el análisis por subgrupos del análisis del subgrupo. Es decir, esto va arrastrando muchísimos vallas y muchísimas deficiencias. O sea, tú puedes estrujar la estadística hasta donde tú quieras, pero hay que saber luego poner en contexto todos estos datos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos los resultados, resulta que el polimutado, lógicamente, son 5 pacientes, no hay diferencias, porque son 5 pacientes. Y curiosamente, cuando vemos en las P53 mutadas, tienen un beneficio de 0,55 en términos de hazard ratio, pero anda, parece que las NSMP no se benefician. ¿Existe algún racional biológico para que las P53 se beneficien más? No, ninguno. Esto es el fruto de manipular la estadística, no manipular, pero intentar exprimir la estadística haciendo diferente lo que llaman los estadísticos diferentes estratas. Entonces esto te va llevando, arrastrando a diferentes vallas. Lo mismo ocurre con la supervivencia global, beneficio en P53 y no beneficio en SMP, ¿no? Bueno, yo he sido siempre muy crítica con este subanálisis, como podéis observar. El estudio es positivo en supervivencia global, gran beneficio en DMMAR, pero beneficio en toda la población. Perdón.
Este es un Key Secondary Endpoint, que es las respuestas. Como veis, hay un 69% de respuestas para las pacientes que no reciben dostarlimab y un 77%. Diréis, bueno, no hay mucha diferencia, cierto, no hay mucha diferencia, pero lo que importante es la duración de la respuesta. Como veis, las curvas se separan claramente. ¿Y por qué? Porque es una acción de la inmunoterapia. La inmunoterapia lo que hace es mantener esa respuesta en el tiempo. Y ahora pasamos al término de seguridad. Cuando hablamos de inmunoterapia y sobre todo cuando hablamos de inmunoterapia en dMMR, dada la efectividad que tiene el fármaco, lo más importante es que las pacientes no tengan que dejar el tratamiento. Entonces, lo que vemos es el porcentaje de discontinuación y en este caso es un 17% de las pacientes tienen que dejar el dostarlimab por efectos asociados al dostarlimab. Y cuando revisamos cuáles son los efectos más frecuentes, los 5 más frecuentes de la combinación, acordaros que las pacientes reciben quimioterapia durante los primeros 6 ciclos, es alopecia, fatiga, náusea, neuropatía periférica, Taxol y anemia. Y cuando vemos los 5 más frecuentes de grado 3 o más, que son los grados severos, anemia, neutropenia y linfopenia, todo asociado con la quimioterapia. Ahora, si nos vamos a los que son immunorelated, relacionados con el dostarlimab, los más frecuentes de cualquier grado son el hipotiroidismo, artralgia, rash y elevación de ILT. Esto es exactamente lo mismo que vimos en el estudio Garnet cuando tratábamos solo con dostarlimab después de la recaída al platino. Y los más frecuentes de grado 3, otra vez lo mismo, el rash, elevación de ILT y elevación de AST también en este caso. Otra cosa importante cuando tratamos a las pacientes es ver en el timing en los que aparecen los efectos adversos. Y como veis aquí, la gran mayoría aparece en los primeros meses y hay muy poquito después del año. Y los más frecuentes de los primeros meses, otra vez asociados a la quimio, la alopecia, la fatiga, la náusea, la neuropatía periférica y la anemia. Y cuando vemos los que están asociados al dostarlimab, otra vez lo veis, en los primeros 6 meses es lo más frecuente aparición, que es el hipertiroidismo, la artralgia, el rash y la elevación de la enzima hepática ILT. Pero todo esto no tiene ninguna repercusión en la calidad de vida de las pacientes. Las pacientes tienen una mejora de su calidad de vida a lo largo del tratamiento cuando incorporamos el dostarlimab. Con lo cual, ¿qué dicen las guías? Estas son las guías del 2023 que hemos estado hablando. Otra vez, importantísimo, hay que clasificar a las pacientes en dMMR y en non-dMMR. Pues son dMMR, la recomendación con nivel 1 de evidencia y grado de recomendación A es quimioterapia con inmunoterapia. Cuando nos vamos a la non-dMMR, la recomendación es quimioterapia con inmunoterapia, en este caso es un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación B, y también con grado de recomendación B es la adición de un inhibidor del PAR basado en el estudio DUO-E. Pero lo que nos ocupa a nosotros, debido a la aprobación que tenéis, es que realmente la indicación de inmunoterapia en las pacientes con dMMR se puede interpretar que sería casi mandatoria para todas las pacientes. Con lo cual, para finalizar, lo que sabemos es que los tratamientos con inmunoterapia están liderando una nueva era en el tratamiento del cáncer de endometrio, que a día de hoy el estudio RUBY es el único que ha demostrado un beneficio tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global en todas las pacientes y que tiene la aprobación tanto por la EMA como por la FDA. Y que realmente lo que nos queda por estudiar es ese grupo pequeñito de pacientes del principio, ese 20% de pacientes dMMR que no se benefician de la inmunoterapia. Tenemos que intentar identificar cuáles son estas pacientes. Pues muchas gracias por la atención. Y esto es lo de INVIMA y ya está. Muy excelente. Excelente, Ana. Muchísimas gracias. Algo que quiero que usted dijo muy bien, cuando uno analiza un estudio de verdad hay que ver por qué es positivo, porque yo puedo poner un brazo control muy malo,
versus un brazo control experimental muy bueno. En ese estudio nos está mostrando que el brazo control está performando igual que el GOG 209. Exactamente. O sea, ese quiere decir que el Es estudio... el claro estándar. Eso, es el ese claro estudio estándar. no es positivo porque el brazo control es malo, sino porque el brazo experimental Es de mucho verdad mejor. es mejor. No sé qué piensen. Sí, no, es completo. Por eso he puesto al principio las gráficas del 209 y he dicho cuál era la supervivencia global, para que luego cuando viéramos los datos del Ruby veamos que el estudio es positivo, porque claramente el brazo experimental es mucho mejor que el brazo estándar. Sí, y ese 0.28 lo vemos solamente con los PAP inhibidores en cáncer de O sea, ovario. la curva del DMMAR del Ruby a mí me recordó el primer día que la vi, y cada vez que la veo, la curva que vimos con el solo 1 del olaparib en BRCA mutadas. Sí. Exactamente igual. Otra cosa, antes de darle la palabra a Abraham, otra cosa que me llama la atención es el grupo NSMP. Lo que me llama la atención, como ese grupo no está dicotomizado, no dice cuántos son receptores hormonales positivos, cuántos son negativos, pues ese grupo no puede haber ido así tan mal por los que son receptores hormonales negativos. Yo por eso lo he dicho desde el principio. O sea, en el estudio Ruby el análisis de PMMAR es un análisis de su grupo, y entonces esta clasificación molecular es el análisis por subgrupos del análisis del subgrupo, con lo cual esto va arrastrando muchísimos vallas estadísticos, y yo creo que ese resultado no tiene valor, porque el estudio no estaba diseñado para hacer esto. Entonces, cuando tú empiezas a hacer análisis estadísticos uno tras otros que no están predefinidos y que no tienen suficiente poder, te puedes encontrar cosas que te sorprendan, como ha sido este caso. Entonces, al principio de este estudio molecular, muchos compañeros decían, no, es que solo voy a tratar a las P53 anormal. Digo, pues es que eso no tiene ningún sentido. Primero, porque el estudio no está diseñado para eso, y porque no hay ningún racional biológico que te diga que las P53 abnormal se tienen que beneficiar más que las que tienen una P53 wild type. Abraham. ¿Ya? Hola. Ana, hay una situación, digamos, recurrente que no ha salido en casi todas las discusiones, y es aquí en el país, y te la traslado para saber qué piensa. Una paciente que solo tiene pérdida de expresión en MLH1, ¿es una paciente candidata a la inmunoterapia, DMMAR, o como la otra corriente, digamos, hay que hacer pruebas adicionales para esa paciente? No. A ver, lo más frecuente es que el DMMAR venga determinado por una pérdida de MLH1. Tú tienes MLH1, PMS2, MSH2, MSH6. ¿Vale? Estos son 4 proteínas que van, las dos se asocian. Si tienes la pérdida de una, va a la asociación de otra. De hecho, en muchos servicios de anatomía patológica no hacen las 4 proteínas, sino hacen las 2. Entonces, si tú tienes una pérdida de MLH1, lo que tienes que determinar es si es esporádico o es genético. Entonces, tienes que hacer la PCR. Si hay una hipermetilación del promotor, ya no tienes que mandar a la paciente a consejo genético, porque no es una mutación, sino es una cosa esporádica. Pero la pérdida de MLH1 es la pérdida de proteína más frecuente de las 4 que componen el eje de Mishmar-Ripper. Pero la confusión viene porque no reportan la MLH1 perdida y la PMS2 presente. No hay problema, ¿cierto? No hay ningún demostrado. problema. Totalmente. Y además yo creo que el GY 018 hace esa comparación entre lo germinal y lo somático, ¿no? Y no hay en ninguna el Ruby diferencia. igual, en el Ruby igual, Sí. porque hubo al principio unos estudios fase 2 que decían que las pacientes que tenían Mishmar-Ripper deficiency por mutaciones en los genes Mishmar-Ripper tenían mejor pronóstico que las que eran esporádicas. Entonces, tanto en el Ruby como el 018 se determinó el origen del Mishmar-Ripper deficiency y se vio que daba igual. Si bien fuera por hipermetilación o por mutación, las pacientes se beneficiaban igual. Listo. Y una cosa en el Ruby es el tipo de población y el tiempo desde la adyuvancia a la recaída. ¿Usted considera que teniendo 10% de carcinosarcoma, escogiendo paciente después de 6 meses de recaída versus
a otro estudio que hay que esperar 12 meses. ¿Eso hace que esa población sea de más alto riesgo, o sea, los peores pacientes? A ver, es que, ¿sabes lo que pasa? Esto del intervalo libre de platino es absolutamente una extrapolación del cáncer de ovario. O sea, esto nunca se ha demostrado en cáncer de endometrio. Lo que sí es cierto es que si tú tienes una paciente que te ha progresado a los 3 meses del carbotaxol, volverla a tratar con carbotaxol, pues de alguna forma te genera una cierta incertidumbre porque probablemente la paciente es resistente al platino. Entonces, de una forma, que te diría yo, casi aleatoria, se puso en 6 meses en el RUBY y 12 meses en los otros estudios. ¿Es de peor pronóstico que la paciente que recae a los 7 meses que la que recae a los 13 meses de haber recibido el platino? Probablemente sí, pero esto es especulación porque realmente no está estudiado. Y la misma pregunta que me hacen a veces, carcinosarcoma. ¿Ese grupo 10%, Es un es 10%. representativo No. para uno tomar la decisión? No es representativo para tomar la decisión te lo digo de otra O sea, forma. para ponerlo en RUBY o A18. Exacto. Si tú no tienes en la población de carcinosarcoma incluido, hay algunas agencias regulatorias que te dicen, no, esta población no estaba incluida. Pero al estar incluido sí que te permite tratarlo y al final no podemos olvidar que el carcinosarcoma tiene muy mal pronóstico, pero es un tumor epitelial de alto grado, con lo cual le tienes que ofrecer lo mejor que tengas. Sí, porque hay gente que a veces que me hacen esa pregunta, me dicen, no, es que yo solamente tengo pembro, pero es un carcinosarcoma. Yo les digo, o sea, es el 10%. O sea, yo no puedo tomar una decisión sobre Totalmente. el 10%. Yo sé que el GY18 no lo incluye, No lo pero incluye. si lo que tengo es pembro, Yo le daría. yo le Si daría lo que pembro. tienes pembro solo yo le daría Eso. también. Y Abraham, ¿tiene otra pregunta? Bueno, la otra pregunta que tengo, yo sé, la tendencia en el futuro es tratar de no dar quimioterapia. En los pacientes DMMA sobre todo. El pembro-lemba fue negativo. El pembro-lemba que es el 020. El LIP 001. El LIP 001. Yo sé que fue negativo. ¿Usted cree que en el futuro, no tenemos evidencia todavía, en el futuro la tendencia va a ser quitar la quimio? A ver, tenemos dos estudios que son muy importantes. Uno de ellos es el estudio Doménica, que compara dostarlimab versus carbotaxol en pacientes DMMAR. Y luego tenemos el C93, que compara pembrolizumab frente a carbotaxol en DMMAR. Entonces, la crítica es que el brazo de carbotaxol solo no es el nuevo estándar para DMMAR. Entonces, que se tendría que haber comprado carbotaxol dostar versus dostarlimab. Esto era muy difícil porque en el momento que se diseñaron los estudios no se tenía. Yo lo que al final creo que va a pasar es, imagínate que tenemos el estudio Doménica, que es claramente positivo, y ves que los resultados que te da el dostarlimab solo son superponibles a los que te da el RUBY. Pues yo creo que hay mucha gente que va a quitar la quimioterapia. Pero para eso, aunque sea un cross-trial comparison, los resultados tienen que ser casi de la misma magnitud que lo que hemos visto en el estudio RUBY. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Abraham. Abraham está por ahí. Sobre DUE, digamos, el papel, teniendo en cuenta efectividad, precio, digamos, pero también teniendo en cuenta que estas pacientes no tienen riesgo de síndrome mielodisplásico y porque no son BRCA, o ¿en qué paciente te animarías más a intentar o sea, ¿en qué paciente añadirías el IPAR? Yo no puedo dar IPAR a nadie porque la agencia española no lo ha aprobado. O sea, no ha aprobado porque la compañía AstraZeneca ha decidido no hacer la submisión. Si tuviera que pensar en alguna paciente, pensaría en una paciente que fuera P53 anormal, porque cuando ves el análisis molecular del DUOE, el hazard ratio en las pacientes P53 es mayor comparado con el hazard ratio. Cuando digo mayor, quiere decir mayor beneficio, no mayor numérico, comparado con el resto de poblaciones, ¿no? Entonces sería el único subgrupo donde me animaría en pacientes seleccionadas con muy buen estado general a hacer la combinación de carbotaxol, durva o laparib. Para recordar la aprobación Juan David, la aprobación en Colombia dice se puede usar en recurrente
pero después de haber recibido carbotaxol. O sea, no solamente en adyuvancia, en recurrencia. En primera línea. Es algo que no entiendo por qué, es que solamente en recurrencia, o sea, no puede usarlo en de novo, metastásico de novo. No, pero si una paciente ha recibido carbotaxol adyuvante. En adyuvancia sí lo puede usar, Sí lo pero puede, si es ¿no? diagnóstico de novo, no ha recibido carbotaxol, no puede usar. Ah, no, tiene que haber recibido. Según entendió, ¿es así, Abraham, o me equivoco? O sea, no puede ser metastásico de novo. Yo tengo entendido de que es así. Juan David, esa es la prueba. Es decir, tengo un Sí, metastásico pero de novo. imagínate, Hoy, yo tengo una paciente en estadio 2 que ha recibido como tratamiento adyuvante radioterapia y recurre. ¿A esa paciente no la puedo tratar? tengo entendido la aprobación, tiene que haber recibido carbopacli. Sí se puede. Están hablando ahí atrás para aclarar la aprobación. Sí se puede tratar porque es recurrente, ¿no? Yo no veo nada aquí. Atrás van a aclarar. Sí, gracias. En la recurrencia es independiente de u obligatorio que haya recibido quimioterapia, pudo haber sido una recurrencia después de la radioterapia o después de la cirugía, simplemente que haya tenido una recurrencia independiente del tratamiento primario con y de intención novo, curativa. Metastásico de novo. Ese fue el que INVIMA no aprobó. Perfecto. Antes para metastásico de novo le toca carbo. El punto es que tiene que ser una recurrencia, independientemente del tratamiento adyuvante que haya recibido. Listo. Juan David. Sí, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la exposición. Está por aquí. Ahorita que el doctor Abraham habría preguntado sobre qué pacientes escogería para tratar con el DUOE, manifestando que de pronto las P53 abnormal, pero teniendo en cuenta que las pacientes con el perfil molecular no específico, receptores hormonales negativos, tienen incluso igual o peor pronóstico que las P53 abnormales, ¿no consideraría de pronto también este DUOE en esas pacientes así no tengan el P53 abnormal? No, porque con ese racional tú estás pensando que la adición del olaparib es lo que más beneficio da. Y no hay ningún racional para que un inhibidor del PAR funcione en ese grupo. O sea, el único racional para pensar que los inhibidores del PAR funcionan es en las pacientes que tienen P53 anormal porque tienen una alteración en el homólogo recombination pathway. Pero no el mal pronóstico de las pacientes no se suple por dar más drogas conjuntamente. Entonces yo únicamente me indicaría por esto porque hay un racional biológico para que el olaparib, otro inhibidor del PAR, pudiera funcionar, ¿no? Pero estas NSMP de receptores estrogénicos negativos la trataría como pues, por el intent to treat del RUBY, carbotaxol dostarlimab. Listo. Hoy por Ruby es el único que tiene sobrevida Digo que tiene global. supervivencia, Entonces, hoy sí. por hoy, si tiene una paciente que recae entre 6 y 12 meses y tiene aprobados los dos GY18 Ruby, ¿cuál le elegiría? Bueno, yo es que honestamente, o sea, yo he hecho el desarrollo del dostarlimab. Le estoy poniendo difícil. No, porque mira, hay dos razones fundamentales. Una, que el estudio RUBY tiene una supervivencia global madura y positiva. No tenemos datos de la overall survival del GY18. del 0,18 de forma, digamos, publicada. Hay una publicación en el Nature Medicine que da datos de supervivencia global, pero no en toda la población, ¿no? Porque teníamos las dos cohortes y había mucho crossover. Entonces yo a día de hoy, teniendo datos maduros de supervivencia global, me iría absolutamente por el Dostar. Y luego hay otra cosa, no sé si está pasando aquí, pero en España están obligando a cambiar la dosificación del pembrolizumab. No como se ha hecho en el estudio, sino han hecho un análisis, llámese X, y entonces lo hacen por 2 miligramos kilo. Y esto no está estudiado en cáncer de endometrio. Entonces, si encima no tengo supervivencia y me obligan a cambiar una dosis que no ha sido lo que se ha estudiado durante el estudio fase 3, pues yo realmente no me siento cómoda. Se puede. Una pregunta aquí. Hola doctora, mucho gusto. Yuriel Rodríguez de México, un placer escucharla en estas 3 charlas. Hasta ahora 3. Menos mal que no me ha puesto 4 porque Lo he hecho excelente y qué gusto porque el año pasado nos tocó verla por
por Zoom y este año ya presencial. Me llamó la atención un comentario que hizo respecto al diseño del estudio de Ruby, donde siempre se ha recalcado que Dorsta, la duración debe ser máximo 3 años. Y hemos entendido que son como que a fuerzas 3 años. Pero ahora que nos ha comentado que ese es el máximo, ¿cuánto es el tiempo promedio que han durado el tratamiento? ¿Cuál es el tiempo promedio que usted consideraría? Dado que vemos las gráficas de duración de la respuesta, que a partir de los 12 meses, o sea, se alcanza la meseta, entonces tal vez se pueda no llegar hasta los 3 años y darse 12 o 24 meses. Mira, esta es muy buena pregunta y es una pregunta que todavía, desde el punto de vista científico, con datos, no tiene respuesta. Pero por extrapolación de otros estudios y otros tumores sólidos, en el estudio Garnet, que es donde desarrollamos el dostarlimab, el tiempo mínimo que se consideraba eran 2 años, ¿vale? En otros tumores sólidos como el melanoma, lo que se considera que en enfermedad avanzada como mínimo son 2 años. No tenemos todavía todos estos datos generados del Ruby, pero yo mínimo de 2 años no le dejaría a mi paciente, o sea, no suspendería el tratamiento antes de 2 años. Entre 2 y 3 años va a depender de la respuesta que ha tenido la paciente. Si la paciente tiene una respuesta completa, ya mantenida durante al menos 6 meses, a lo mejor me inclinaría a suspenderle el tratamiento. Si tiene una respuesta parcial, no, lo continuaría hasta los 3 años. Pero ya te digo, el gap más dudoso es que hacer entre 2 y 3 años, pero mínimo 2 años. Sí, justo por las cuestiones pues también económicas, por ejemplo, en el caso de México, pues estas terapias innovadoras no están dentro del sistema de sector público, sino que es por medio privado. Entonces también digamos que pues la preocupación del costo. Sí, yo entiendo. Muchas gracias. No, es una cosa que se está estudiando y soy consciente de que GSK está estudiando en esto y se van a generar datos para ver realmente cómo se puede determinar cuál es la duración óptima del tratamiento para estas pacientes. Y Mirza, ¿cómo estableció esos 36 meses? ¿Basado en el GOG 209? ¿O cómo lo hizo? Porque si fuera basado en 209, hubiera puesto 30, no 36. Yo honestamente no te ¿Nunca lo le ha puedo preguntado? No, no le pregunté. O sea, amanece cualquier diario 36. No te lo sé decir, no te lo sé decir. Porque me gustaría preguntarle eso, ¿por qué 36? Porque, otra pregunta, en una paciente MMRP, ER2 positivo, ¿iría con el estudio de FADER o con GY018 o Ruby? MMRP, ER2, 3 cruces. Vale, esta es muy buena pregunta. Sin duda alguna iría con inmunoterapia. A ver, el estudio de FADER es un estudio fase 2 que tiene muy poquitas pacientes, 45 pacientes en cada brazo, y donde se ve mayor beneficio en contra de la población de INVIMA en las pacientes que están recién diagnosticados. Las pacientes recurrentes no tienen beneficio en supervivencia global, con lo cual en vuestro caso, si es una paciente recurrente, claramente iría por el dostarlimab, puesto que la adición del trastuzumab en este grupo de pacientes no ha dado beneficio. ¿Y si es de nuevo, iría por el estudio de FADER? No. Tampoco. No, porque es un estudio fase 2. Es un estudio fase 2 y no puedes comparar un estudio fase 2 con menos de 100 pacientes con un estudio fase 3. Nosotros, de hecho, en Europa no está aprobado y no se puede tratar en primera línea porque la agencia europea no la ha considerado que tenga el suficientemente en valor estadístico para poderle dar la aprobación. Sí, entonces lo dejaría mejor inmuno y posteriormente, de pronto, TDX, posteriormente. Lo que tocara. Perfecto. Tenemos todavía tiempo para preguntas. No sé si alguien más, además de Abraham y Juan David, tiene. No veo la mano, es que no veo bien si alguien tiene pregunta. Otra cosa, doctora, que es algo que no podemos, no sé, en cáncer de endometrio me resisto todavía a abandonar la terapia hormonal. Me resisto mucho a abandonarlo. Yo me resisto a ponerla. Entonces, cuando uno sigue en 2026, ¿cuándo usar terapia hormonal? A ver, mira, la terapia hormonal, yo siempre lo digo, o sea, tú hablas con mis compañeros aquí en el stage y todo, tú no, porque parece que lo dices de corazón, pero todo el mundo se le llena la boca diciendo el tratamiento hormonal. O sea, ¿cuántas pacientes en tu consulta puedes tratar con tratamiento hormonal? Tienen que ser pacientes muy seleccionadas,
receptores de estrógeno positivo, un bajo volumen tumoral y aparte que hayas ido siguiendo durante mucho tiempo y has visto que el curso realmente es muy indolente. Es decir, yo le hago un TAC de control y tiene 2 nodulitos pulmonares de 10 milímetros. Digo, bueno, a ver cómo está dentro de 2 meses. En vez de 2, tiene 3. Pues bueno, le pongo una medroxiprogesterona y voy viendo. Pero una paciente que te aparece en la consulta con una progresión franca de la enfermedad, yo no le pondría hormona porque es que la hormona tarda 2 meses en hacerte efecto. Si la paciente te viene con una recurrencia pélvica o una afectación pulmonar, ósea o hepática importante, a esta paciente la pierdes con la hormona porque no tienes un parámetro que te diga realmente si va a responder o no. El cutoff de receptores de estrógenos positivos 10% es totalmente aleatorio. No hay ningún dato que correlacione la hormona con esto. Con lo cual la hormona para pacientes muy seleccionadas. Sí, y en pacientes que hacen muy buena respuesta, por ejemplo, esquema de inmunoterapia más quimio, y le queda una enfermedad residual, y esa enfermedad residual pequeñita dura ahí, termina el mantenimiento, 24 meses, está ahí igual, ¿usted hace control local o definitivamente cambia de línea? El ejemplo sería de otra forma. Imagínate que esto lo tenemos en la clínica. Tú estás haciendo ya la inmuno de mantenimiento, ya termina, y la paciente estaba en respuesta completa y de repente le aparece una adenopatía a nivel supraclavicular. Lo que hacemos es SBRT y luego reanudamos el tratamiento de inmunoterapia, que es lo que se llama la oligoprogresiones, ¿no? Entonces, la oligoprogresiones la estamos viendo tanto en el seno de los inhibidores del PAR en ovario como con la inmuno. Hacemos tratamiento local y luego continuamos con la inmuno. ¿Y lo continúa hasta cuándo? ¿Hasta los 36 o hasta los 24? Esta paciente la continuaría hasta los 36. Por eso. Sí. Perfecto, Abraham. Bueno, ya estamos. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias a todos. Gracias, Ana. Muchas gracias. Hoy le sacamos el jugo. Muchísimas gracias y feliz noche. Nos vemos mañana a las 7. Muchas gracias. Feliz Hasta noche. luego.